Hermanos, la paz de Dios. En este domingo que el Señor nos concede, que este es el día del Señor, les mandamos un saludo, hermano, que Dios esté con ustedes, con sus familias y en las necesidades que ustedes tengan, hermano, el Señor supla conforme a sus riquezas en gloria, hermano. El Señor, hermano, está con su iglesia, el Señor no se ha alejado de su iglesia, el Señor sigue en pie. Que Dios los bendiga mucho, hermanos. Hoy vamos a considerar este tema que se llama cómo evangelizar personas con un espíritu opuesto a Dios. No sin antes poner el tema en las manos del Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te doy por este tiempo, Señor, en el cual hemos de alabar y de glorificar tu nombre por medio de la exposición de tu palabra. Señor, toma tú el lugar en la vida y en el corazón de cada uno de mis hermanos que escuchan este mensaje. Si alguno, Señor, está triste, si alguno tiene algún problema, sé tú, Señor, en su vida de una manera más que suficiente. Sé, Señor, en su familia, en su hogar, en su salud, en su economía. Padre, sea tu nombre glorificado. Síguete mostrando, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy. Gracias te damos, Señor, gracias, porque nuestra confianza, Padre, no está fundada en las obras de los hombres, sino en ti, en el único y sabio Dios. Toma esta escuela dominical y que tu nombre sea glorificado y exaltado desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, hermanos, decíamos cómo evangelizar a personas con un espíritu opuesto a Dios. Hay un mandamiento de parte de Dios: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Dios no hace acepción de personas. A veces, hermano, va a ser fácil, sencillo, que le podamos compartir este mensaje a algunas personas. Habrá quien lo reciba con gusto, con amor, que lo reciba bien, pero habrá quien lo rechace totalmente. Y, y bueno, hermanos, decíamos, todos los seres humanos deben conocer el mensaje del amor y perdón de nuestro Señor Jesucristo, todos. Sin embargo, hay personas que están involucradas en actividades relacionadas con las obras de las tinieblas y con el poder de Satanás y sus demonios. A estas personas también debemos de predicarles, a estas personas también debemos de compartirles. Y decíamos que se han involucrado en este tipo de actividades por muchas razones, hermano. Han sido engañadas, han sido invitadas. Hay personas, hermano, que se han encontrado en alguna necesidad, en alguna aflicción fuerte, y alguien las ha invitado, alguien las ha llevado prometiéndoles soluciones mágicas, prometiéndoles que sus problemas se van a acabar instantáneamente. Pero hermanos, sabemos, ¿verdad?, que esto no es así, porque la palabra de Dios llama a Satanás el padre de mentira, el engañador. Sin en cambio, hermano, estas personas han acudido por su necesidad. Otras más, hermano, lo han hecho por curiosidad. Han visto a través de la tele, del cine, inclusive de algunos libros, que el mundo de la oscuridad, de la magia, pues les ofrece, hermano, cierto poder. Y bueno, muchas han sido las causas por las que las personas se han involucrado en este tipo de actividades. La estrategia del enemigo sigue siendo la misma: involucrar a las personas en sus diversas actividades solo para, pues, engañar, ¿verdad, hermano? Porque no puede dar nada, no puede prometer nada, pues aún él mismo, hermano, está en condenación. Hermosamente, hermano, y este pasaje me gusta mucho, se encuentra aquí en San Mateo, capítulo número 25, versículo 41, dice así: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Preparado? ¿Para quién está preparado el fuego eterno? Para el diablo y sus ángeles. Así que, hermano, pues solo engaña a la gente porque él mismo está sujeto a condenación. Pero veamos, hermano, cuáles han sido estas estrategias que Satanás ha empleado para engañar a las personas.
Y encontramos, hermano, una rama que es la brujería. Ujú. Este tipo de artes mágicas, hermano, pues no es de ahora, no es de estos tiempos, es desde tiempos antiguos, hermano. A lo largo de la historia se ha visto este tipo de acciones. Encontramos, hermano, como cuando Moisés se presentó con Faraón, también, hermano, sacó a sus magos, a sus hechiceros, queriendo igualar el poder con el que iba Moisés. Obviamente Moisés no iba ni en sus fuerzas ni en su poder, sino en el nombre del Señor. Pero ahí vemos, hermano, cómo estos hechiceros también hacían ciertas cosas, ¿verdad? Cierta magia. Dios advirtió al pueblo de Israel que estas prácticas, hermano, eran abominables a Dios. De tal manera, hermano, que cuando Él da sus leyes humanitarias, ahí en el libro de los Levíticos, y dice, ¿verdad?, que el que practica estas cosas, pues bueno, morirá. También encontramos otra rama, hermanos, que es la santería. Esta práctica, hermano, que bueno, tiene sus orígenes en África y que cuando fueron la colonización hubo una mezcolanza de creencias y bueno, se mezcló con la religión católica y así fue como fueron colonizados estas personas. Pero ¿qué creen? ¿En qué creen? ¿Qué creen los que practican la santería? En sus prácticas está la adivinación, la creencia en espíritus buenos y malos y el sacrificio de animales. Ellos dicen, hermano, porque en alguna ocasión conocí a una persona, hermano, no era mi deseo, pero cuando Villa estaba ahí, una joven toda vestida de blanco, con sus collares, su cabecita rapada, era una jovencita. Acababa de llegar de Cuba, de su iniciación a la santería, y ella dice que ella tenía el poder o la facultad de, pues, de ver espíritus buenos que le decían qué enfermedad tenían ciertas personas y que así ella podía curarlos o advertirles. Pero hermano, cuando ella me dijo que eso no era malo, me dijo, no, pero esto que yo practico no es malo, es una rama del catolicismo. Alabo y bendigo el nombre de Dios, hermano, porque en ese momento había una lucha espiritual, hermano. En ese momento se sentía una presencia muy fuerte, pero Dios me dio palabra, hermano, y le pude compartir. Le dije, mira, como buenos mexicanos, en algún momento de nuestra vida hemos, pues, leído la Constitución, ¿verdad? Porque es como el derecho que todos tenemos. En algún momento, ¿verdad? La constitución política de nuestro país. Como buenos creyentes, tú como dices que eres creyente y yo como digo que soy también cristiana, creyente, como buenos creyentes, católicos, cristianos, tenemos el deber de leer la palabra de Dios, de leer las sagradas escrituras, que es la regla, la que rige nuestra fe. Y si tú la lees, te vas a dar cuenta que lo que tú practicas es totalmente desaprobado por Dios, es totalmente reprobado por nuestro Dios. El Señor no permite que se lleven a cabo este tipo de prácticas, ni de adivinación, ni de consultar a los muertos, por supuesto. Y hermano, bueno, pude compartirle algo del Señor. ¿A qué nos lleva todo esto, hermano? Que mucha gente también ha entregado su vida a estas prácticas por falta de conocimiento. ¿Qué otro tipo de prácticas se están llevando a cabo, hermanos, en pleno siglo XXI? Pues los adoradores a la muerte, el culto a la muerte, que no es otra cosa que la figura de un esqueleto, hermano. Este culto surge en México y no es de ahora, es de épocas prehispánicas que se ha rendido culto a la muerte, que se ha llevado a cabo este tipo, hermano, de adoración. Y aquí en México, hermano, ha tenido auge en estos últimos años. Ha levantado, hermano, inclusive se han levantado templos que están dedicados totalmente a la adoración de este esqueleto, porque no es otra cosa más que un esqueleto, hermanos. ¿Y por qué lo han hecho? ¿Por qué? Pues porque mucha gente, hermano, decíamos, por su necesidad, trata de buscar
desafortunadamente todo menos a Dios. Cualquier cosa que les presente una solución rápida, cualquier cosa que les digan, esto te va a ayudar, y ahí va la gente. Pero no nada más gente pobre o enferma o con problemas, también gente con poder, porque quieren más poder. Unos buscan sanidad, otros buscan prosperidad, otros buscan trabajo, pero generalmente todos los que se entregan al culto, a la muerte, buscan protección, porque sus obras son malas. Buscan esta protección. Hermano, la palabra de Dios dice que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y bueno, hermanos, mire, vámonos ahí a el libro de Levíticos, capítulo número 20, versículo 6. Y la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, o sea, para cambiar a Dios, dejar las cosas buenas e ir tras adivinos, dice, yo pondré mi rostro contra tal persona. O sea, Dios está desaprobando esto y lo cortaré de entre su pueblo. También, hermanos, por favor, primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Uno de los reyes, el segundo rey de Israel, hermano, quien habiéndolo Dios bendecido para que él gobernara sobre Israel, hermano, le dio la espalda al Señor en varias ocasiones, pero en una de ellas fue cuando él consultó a la adivina de Endor, y por ello, hermano, también le vino la muerte. Primer libro de Crónicas 10:13 dice así: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Bueno, hermanos, ¿qué otro culto se practica aquí o que está en auge en nuestros días? El satanismo. El satanismo es una serie de creencias y prácticas que veneran y reconocen a Satanás. Y por supuesto, hermano, saben que son las obras de las tinieblas, que Satanás, hermano, es totalmente lo opuesto a lo que es bueno, a lo que es recto, a lo que implica la palabra de Dios, a lo que es Dios. Ajá. Sus antecedentes son muy antiguos, hermano. Hay unos que le adoran, que le rinden culto. Y esto, hermanos, decíamos desde mucho tiempo atrás. También, hermano, ahí en el libro de las Crónicas, encontramos, hermano, un rey, el rey de Manasés, el cual, hermano, hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero hizo abominable obra. Porque no solamente hizo lo malo, sino que entregó su primogénito al fuego, lo pasó por el fuego. ¿Qué significa esto? Que lo dio en sacrificio a los ídolos, a los que en aquel momento, hermano, adoraban los pueblos paganos. Segundo de Crónicas 33:6 dice así: y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Himnón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se extendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender la ira de Dios. Y bueno, por supuesto, hermanos, decíamos, el Señor no puede ser burlado. Y esto, hermanos, de la adoración al enemigo es de tiempos antiguos, ya desde hace tiempo atrás. Todos estos tipos de personas, hermano, están engañadas. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, hermano. Y este es nuestro Dios. Todos ellos están cautivos por el enemigo de nuestras almas. Y la palabra de Dios dice que Él no le abre. Satanás no le abre la puerta a sus presos. No, hermano, porque Él vino a robar, a matar y a destruir. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que el Señor Jesucristo, que nuestro Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Y que, hermano,
cuando tenemos que predicar esta palabra, tenemos que compartir este evangelio, sí, hermano, pero nunca en nuestras fuerzas. Y hermosamente el Señor nos dice, mi presencia irá contigo. Y cuando tengamos que compartirle a este tipo de personas, no sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, hermano, aquella persona nos va a decir, pues yo practico esto, yo creo esto. Hermano, no vamos a ir en nuestras fuerzas, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 2, versículo 4. Y ni en mi palabra, ni en mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Hay un error, hermano, que dicen que debemos de conocer a fondo este tipo de doctrinas para poderles predicar. Esto no es así, hermano. No. Lo que debemos de conocer a fondo es la palabra de Dios para poder entonces presentar a nuestro Dios. Y entonces sí dice Pablo, no vine con palabras humanas, no con humanas persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En el nombre de nuestro Dios, hermano. Por supuesto que debemos de prepararnos en oración, que debemos de prepararnos en ayuno, hermano. Claro que tenemos que compartir el Evangelio a todo aquel que el Señor nos lo permita, pero bien preparados, hermanos, bien llenos del Señor. La Biblia nos enseña aspectos importantes a este grupo de personas. Y vamos a leer, hermano, por favor, vaya conmigo ahí al libro de los Hechos, capítulo número 8. En el libro de los Hechos, capítulo número 8, vamos a encontrar, hermano, ¿qué pasó? Un testimonio hermoso. Hechos capítulo 4, vamos a leer, Hechos, 8, vamos a leer del versículo 4. Va a ser un poco larga la lectura, pero vamos a hacerlo rápidamente. Dice, está hablando acerca de la predicación del evangelio en Samaria, cuando los discípulos están predicando el evangelio, y dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, claro, hermano. En la predicación del evangelio trae gozo, porque, hermano, aunque, hermano, muchos de los que están enfermos reciban la salud, la salvación, hermano, es la salud del alma. Es lo más importante, hermano, el perdón de nuestros pecados, y el perdón de pecados trae gozo. Bueno, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndoles pasar por se hacía pasar por alguno muy grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, oh, este es el gran poder de Dios. Pero sin en cambio solamente le estaba atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, pero solamente les estaba engañando. Pero cuando los creyentes oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, pues también creyó Simón. Sí, hermano, ellos también pueden creer. Ellos también tienen esta oportunidad de convertirse al Señor. Y creyó Simón, el cual también estaba siempre atento con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y él que estaba atónito. Pero cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Cuando vio Simón esto, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué estaba pasando, hermano? Aunque él había creído, aunque él, hermano, aún se había bautizado, no totalmente, hermano, se había arrepentido. El hermano creía que esto se podía obtener con dinero. Es importante, hermano, que cuando alguien crea en el Señor, se arrepienta de todo corazón. Porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué le dijo Pedro a Simón? Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y mire, hermano, las personas que están, hermano, en la brujería, en la hechicería y en todo este tipo de cosas, fíjese cómo está su alma, porque en hiel de amargura y en prisiones de maldad veo que estás. Por supuesto, el enemigo los tiene cautivos, los tiene presos, en amargura, en prisiones de oscuridad. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Había ahí, hermano, la disposición de conocer de Dios. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. ¿Qué le dijo Simón, verdad? Quiero realmente cambiar. Quiero realmente conocer a Dios. La autoridad de Dios en el creyente puede ayudarles a relacionarse correctamente con Dios. No es como pensamos o como creemos o como tristemente, hermano, muchos han tratado de torcer el evangelio y llevando prácticas indebidas. Qué hermoso, hermano. Y dele gracias a Dios siempre, porque, hermano, hemos conocido este evangelio de la salvación en una sana doctrina. Hemos conocido este evangelio de la salvación a través de la leche espiritual no adulterada. Gracias a Dios, hermano, porque nos ha dado este mensaje que es de Dios. Y que, hermano, pues la gente lo ha tratado de acomodar a su forma. Pero aquí está el mensaje, aquí está la palabra. Así que, ¿qué necesitamos, hermano? Pues ya decíamos orar, prepararnos espiritualmente a través de la lectura de las Sagradas Escrituras y tener un interés genuino, no solamente por este tipo de personas. Hay muchas personas, hermano, involucradas en otro tipo de cuestiones que se creen que tienen la verdad y sin en cambio, hermano, están tan lejos realmente de ella. Tener un interés genuino para acercarnos a las personas que necesitan el Evangelio del Señor. Y hoy, más que nunca, hermano, sabiendo que el día del Señor está cerca, sabiendo que el Señor está a las puertas y que todo esto que acontece, hermano, no es más que esa señal que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Ahí viene el esposo. Hoy, hermanos, el Señor nos ayude a compartir este mensaje. El Señor nos dé valor, no con miedo, hermano, no teniendo temor. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan 4, 4. ¿Qué nos enseña ahí el Señor? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está con nosotros, el que está a nuestro lado, el que va con nosotros, el que, hermano, Él es el que toca vidas, Él es el que transforma corazones. Pero es necesario que sembremos ese mensaje. La palabra de Dios dice: uno siembra, otro riega, pero Dios da el crecimiento. ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y quién les va a predicar si no son enviados? Este mensaje es para nosotros, hermano, para poder compartir en el nombre del Señor. Decíamos,
no con miedo, Dios va con nosotros, no con nuestras fuerzas ni con sabiduría, sino con la sabiduría que viene de Dios. Y si alguno, dice Santiago 1:5, le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente. Todos necesitamos, yo creo que no es si alguno, más bien todos necesitamos de esa sabiduría de Dios, hermano. Estar convencidos, ¿qué más necesitamos? Estar convencidos del interés y amor que Dios siente por ellos, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. No juzgarles, sino conducirles con firmeza a Cristo, el gran libertador. ¿Sabe? Isaías 14:17 dice que Él no le abre la puerta a sus presos. Pero hermosamente San Juan 8:36 dice que el Señor, hermano, nos ha llamado a libertad. Vamos, San Juan 8:36 dice así, San Juan. Y la palabra del Señor dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él rompe cadenas. Él rompe, hermano, cualquier situación en la que aquella persona se haya metido. Pero necesitamos ministrar palabra de Dios. Necesitamos llevar este mensaje y que cuando la persona la reciba, hermano, pues poderle, ¿verdad?, seguir compartiendo. Poder, hermano, seguirle hablando del mensaje de Dios. Primera de Juan, capítulo número 1. Vamos a ver qué nos dice, hermano, el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Si aquella persona se ha convertido al Señor, mire, hermano, dígale, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y finalmente versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Con qué fuimos rescatados de esa vana manera de vivir? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bien, hermanos, nos dice ya para finalizar esta escuela dominical, oremos, siempre, hermanos, siempre. Ayunemos cuando tengamos, hermanos, esa oportunidad. Hay hermanos que, bueno, por cuestiones médicas no lo pueden hacer, pero quien sí lo podemos hacer, hermano, en el nombre del Señor. Oremos, ayunemos y que Dios traiga libertad a la vida de estas personas. Preparándonos, por supuesto, aprendiendo la palabra de Dios y que el Señor, hermano, nos envíe con su autoridad, nos envíe, hermano, con su respaldo irá con nosotros. Conclusión de esta enseñanza: por grande que sea el poder de los demonios o del mismo diablo, Jesucristo es más poderoso. Satanás nunca le abre la cárcel a sus cautivos, solo el poder de Dios hace esto. Sí, hermanos, nuestro Dios es grande, fuerte, poderoso y no ha menguado. Y amados hermanos, aún el enemigo está sujeto al poder de Dios. Así que, hermano, pues tomémonos de la mano del Señor. Y si algún vecino, hermano, nos ha platicado que ha ido a que le lean las cartas o que ya puso algunas cosas ahí en su puerta para que le llegue la prosperidad, ahí es la oportunidad de hablarle de quién es el que realmente trae la prosperidad al alma, a la vida, quién es el que realmente bendice. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vamos a dar gracias, hermanos. Señor, te damos gracias por este conocimiento, por tu palabra, por tu poder, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado, bendito Dios, esas armas para vestirnos como hijos de luz, esas armas poderosas en el Señor. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que en la gran comisión no estamos solos, no vamos solos. Tú vas con nosotros, Señor.
en esta gran comisión, Padre Celestial. Es tu misericordia la que nos respalda y es tu poder, Señor. Gracias te damos, te pedimos alcances a todos aquellos que no han conocido tu palabra, a todos aquellos, Señor, que nunca han escuchado este mensaje de amor, de perdón, de salvación. Oh bendito Dios, hoy por hoy sigue enviando obreros a la mies, sigue enviando este mensaje de salvación. Tú eres el gran libertador, el que su vida dio por nosotros y el único que puede traer salvación. La vida, Señor, no es eterna. Un día tarde que temprano, Señor, hemos de dejar este mundo. Lo importante es a dónde vamos a ir. Lo importante, Señor, es con quién vamos a estar. Y qué hermoso, Señor, qué hermoso es estar seguros desde este momento que tú, Padre Celestial, nos has comprado vida eterna. Gracias, Padre, porque como aquel patriarca, cuando nuestros ojos sean abiertos, Señor, permítenos y Señor, estamos seguros por esa muerte en la cruz que despertaremos, Señor, en tu presencia. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga mucho, hermanos. La paz de Dios.